Y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pueden tomar asiento, hermano. Antes de seguir con el tema, quisiera contarles un pequeño testimonio de mi vida cristiana. Cuando yo tenía como 17 años, para 18 años, en el año 2011. A mí en el seminario me han puesto como quien dice, un sobrenombre. En el seminario me dicen el etíope. Lo dicen así porque cuando yo recibí a Cristo, ese mismo día que recibí a Cristo, el pastor me llamó y me dijo, pastor, no estaba en ese entonces en esta iglesia, que yo le dije a él que me quería bautizar. Entonces me dijo, sí, me dijo, pero ya recibiste a Cristo. Bueno, le dije, yo nací en el Evangelio. Y ya él me explicó que el nacer en el Evangelio no quiere decir de que alguien ya es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ahí mismo, él me explicó, me mostró el Evangelio, en cuestión de que, no, media hora quizás, no lo entendía muy bien, y resulta que ese mismo día había bautismo. Fuimos me acuerdo que me bauticé en la cueva. Entonces estábamos ahí y en ese momento, antes de bautizarme, yo recibí a Cristo. Yo creo que no mi mamá lo sabía. Entonces, en ese momento yo recibí a Cristo y ese mismo día me bauticé. Y es de ahí que me dicen así, Julio le etíope. Porque ustedes han escuchado la historia de él, que él el día que se bautizó, el mismo día creyó en el Señor. Entonces le preguntaba yo después a ese pastor, y le decía, pastor, y tan rápido así, Dios me ha perdonado. Sí, me dijo, él hace 2000 años perdonó todos nuestros pecados, pero así de rápido. Sí, me dijo. Bueno, dije yo, y yo esperando sentir, ¿verdad? Como cualquiera, algo sobrenatural. Pero en ese momento lo que yo no sabía es que Dios me había perdonado mis pecados desde el principio, desde que nací, porque nacemos con pecado, hasta el fin, hasta que el día que yo muera. Ahí el Señor perdonó todos mis pecados. No entendía yo esa gran magnitud de lo que había hecho. Entonces, a medida que el tiempo, yo dije, bueno, me voy a consagrar al Señor, voy a servirle. Pero yo pensaba servirle al Señor, que era darle la mano a los hermanos, ayudar ahí en algo. Pero ya ven que ahora estamos aquí, también estamos estudiando del Señor para poder algún día estar delante de más personas y poder seguir con la palabra del Señor. Y yo quiero hacerles unas preguntas. ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? Amén. Todos. ¿Y cuántos de nosotros pedimos perdón al Señor o a las personas todos los días? Levanten la mano. Pero es que lo que sucede es que a nosotros como seres humanos puede hacer que pidamos perdón a Dios, ¿verdad? Pero no le pedimos perdón a las personas que ofendemos, o a las personas que nosotros nos ofenden, no lo logramos perdonar. Incluso familiares. Conozco muchas personas que son familia, hermanos, incluso padres, hijos, que viven en pleito todo el tiempo,
o con algún rencor en la vida y no perdonan eso que tienen ellos. Entonces, yo me preguntaba, el Señor me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que perdonaste a alguien? Y yo me quedaba analizando, ¿va? Porque soy una persona que no es que me crea mucho, pero a veces si ofendo a alguien no me cuesta mucho pedir perdón. Y yo me recuerdo cuando vivía con mi mamá, yo peleaba mucho con mi hermana. Entonces, era yo el que siempre andaba pidiéndole disculpas a ella, ¿verdad? Ella se enojaba, enojada. Le costaba bastante disculparme. Al rato ya arreglábamos las cosas. Y quiero contarles un testimonio que yo creo que algunos ya lo han escuchado. Algunos, no creo que todos, de un pastor bastante famoso. Ya les diré quién es. Él tenía una hija que era la hija que él más amaba y era con la que era más pegado. Él y ella con él. Yo creo que era la hija mayor de él. Esta hija, él era un pastor bien entregado al Señor. Una persona, ya murió, bien entregada. Y esta hija se le casó bien a temprana edad, como eso de los 20, 21 años por ahí. Se le casa su hija, la que más él amaba. Y fue pasando el tiempo, el matrimonio de la muchacha no fue yendo muy bien. El esposo de ella la golpeaba mucho y le contaron al pastor, se reconciliaron porque ellos cuando se casaron ya pronto se alejaron de los caminos del Señor y empezaron los pleitos en el matrimonio y empezaron a gritarse, a golpearse, más que todo él la golpeaba y la golpeaba mucho, al punto de que una vez este pastor bien famoso, el padre de esta muchacha, estaba en una predicación, dice, en Bolivia, y después de la predicación le llaman que su hija había fallecido, que el esposo de ella la había apuñalado, la había arrastrado por toda la casa, la apuñaló, y de inmediato este pastor se deja ir para Estados Unidos, fue en Estados Unidos, y cuando llegan allá, él dice que él empieza a orar, algo muy admirable, creo que eso nadie lo haría, yo no lo haría, creo que no. Empieza a orar por el muchacho. Ya no podía hacer nada por su hija. Empieza a orar por el esposo, de que lo perdonara a Dios y que no muriera sin antes él se arrepintiera para poder alcanzar la salvación. Cuando él llega delante de las autoridades, le dicen que el muchacho estaba detenido ya, lo habían capturado porque había bastantes pruebas y él se entregó, se declaró culpable. Y lo detuvieron y le dicen al pastor, muy famoso, evangelista, que a él iban a poner la silla eléctrica, lo iban a matar. En el estado donde él estaba era permitido eso. Lo iban a matar porque había matado a su esposa. Y él oró, dice que entró en ayuno y pidió que a las autoridades que no lo mataran, que no lo pusieran en la silla eléctrica. Entonces resultó que el juez dio el dictamen de que no lo iban a poner en la silla eléctrica. Este pastor siguió orando por él, al punto que lo fue a buscar a la cárcel. Y cuando este muchacho ve a su ex suegro, porque ya su esposa ha muerto, él se pone nervioso y le dice, no, yo no esperaba tu visita. Y se da un abrazo, lo perdonó. Y es bien impactante cuando yo escuché ese testimonio de poder perdonar a alguien que mata a un hijo que uno ama. Y desde el principio, no agarró ira en ningún momento. Desde el principio lo hizo y dije yo, wow, yo no pudiera
no pudiera hacerlo. Además de eso, enfrentarlo y decirle que lo perdona. En ese momento le dijo que se arrepintiera, que se reconciliara, porque ya había aceptado a Cristo antes, se habían bautizado. Se arrepintió y el yerno de este pastor se hizo predicador allá dentro de la cárcel. Este pastor del que les estoy hablando es evangelista, es el evangelista Gigi Ávila. A él le pasó eso. Y me pregunto yo, y nosotros a veces por una tontera nos enojamos, que nos ofendan y andamos con ese rencor y andamos eso adentro. Entonces, ¿será que somos dignos delante del Señor sin perdonar a los demás? Pregúntense eso ustedes solos. Y es que en realidad perdonar es amar. Y no existe algo como si no perdonamos, podemos amar. No, si nosotros amamos, tenemos que perdonar. Y eso es un mandato que Dios nos manda a hacer. Busquemos en Mateo 6:12. Han escuchado el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero busquemos en Mateo 6:12. Amén. Y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y más adelante dice en Mateo 6:14, ahí mismo en el Padre Nuestro. Ustedes saben que ese es una oración base, no es que hay que repetirla, pero vean cómo dice, repite de nuevo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 2 veces lo dice en una misma oración. Para el Señor, para nuestro Dios, es algo muy, pero muy importante perdonar. Y no solo pedirle perdón a Dios o perdonar, sino perdonarlo a los demás. Porque si nosotros no podemos perdonar, digamos, a nuestros familiares, son los más cerca, ¿vamos a poder perdonar a las personas que nos ofenden afuera? No, no lo vamos a poder hacer. ¿Sabían ustedes que la palabra perdonar significa olvidar, soltar, dejar y borrar? Muchos de nosotros y la mayoría de personas, más que todo aquí en El Salvador, se da mucho eso, que dicen, bueno, yo puedo perdonar, pero yo no olvido. Entonces no hemos perdonado. Amén. No hemos perdonado. Lo que el Señor quiere es que olvidemos. Si de verdad vamos a perdonar algo, vamos a olvidarlo. Y no como los celulares, ¿verdad? Que los celulares dicen borrar, dice, y que lo que usted está borrando se esté yendo a la papelera. Usted puede volverlo a recuperar. Igual lo mismo, no, yo ya lo borré, pero cuando me conviene, me vuelvo a recordar de lo que hizo. Entonces no estamos haciendo casi que nada, sino que también me he fijado, no solo los celulares, en las computadoras también hay algo que dice borrar lo que ya está borrado. Eso es en realidad perdonar. Borrar, olvidar lo que ya está olvidado. Perdonar definitivamente, así como nuestro Señor ha hecho con nosotros. El poder perdonar es algo que nos abre nuestros ojos, es mirar con ojos nuevos. Es uno de los mandatos más grandes, diría yo, que el Señor tiene para nosotros, el perdonar. Entonces, yo me preguntaba al Señor, ¿y por qué me pones esto? Es cierto, yo tal vez hay personas que he ofendido bastante, pero como les repito, no me cuesta mucho el perdón. A veces no lo hago de corazón, porque lo recuerdo.
Entonces en realidad no, lo que he hecho solo se queda en palabras. Y yo quiero que recapaciten, mediten en su interior y hacemos todo lo mismo. Porque entonces aquí venimos a la iglesia. Queremos que nuestro Dios a nosotros nos perdone, pero nosotros no podemos perdonar a nadie. Es muy importante para el Señor que nosotros aprendamos a perdonar y a pedir perdón como Él lo hace, que nos perdona a nosotros. Les voy a poner el testimonio del Señor Jesucristo. Él cuando lo llevaban, Él vino por un pueblo, que ese pueblo lo entregó, incluso sus mejores amigos se retiraron de Él y sus discípulos, dos de ellos, uno lo entregó y el otro se apartó de Él y lo negó. Ustedes saben de quiénes hablan. Vino por ellos, ellos lo entregaron, ellos lo mataron, ellos lo arrastraron, ellos lo escupieron, lo ofendieron, lo insultaron y ellos lo crucificaron, pusieron una corona de espinas sobre él, lo clavaron y lo siguieron, lo apuñalaron. Y aún así él dijo, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Y si Él es ejemplo del perdón, ¿por qué nosotros no practicamos eso como base? Creo que eso se tendría que hacer en todas las iglesias. El perdón tendría que ser algo base, principal, para predicar, para que podamos poner en práctica. Pero muchas veces no se habla de esto porque no les importa mucho. Pero hay iglesias donde sí lo hacen y pues bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Nuestro Señor nos dice en varios capítulos de la Biblia, de la palabra de Él, nos habla del perdón, perdonar. Y perdonar es olvidar, perdonar es amar, o amar es perdonar. El perdón trae humildad y trae liberación para nuestras almas. Amén. Porque cuando nosotros hemos ofendido y vamos y pedimos perdón, ¿verdad que se siente bien agradable cuando uno anda bien con esas personas que a veces hemos ofendido o nos han ofendido? Y a veces uno espera que nos busquen, que me pida perdón él. Yo no le hice nada. Entonces, como cristianos tenemos que dar el primer paso. Jesús no tenía la culpa de nada de lo que nosotros hacemos y de lo que ellos estaban haciendo. Él no tenía la culpa. Y lo mataron, lo crucificaron por los quienes Él vino. Incluso hoy día sabemos eso y seguimos en lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo de siempre. Prácticamente lo seguimos crucificando, lo seguimos clavando. Y no aprendemos. No aprendemos, pero nunca es tarde. Aún tenemos vida, estamos a tiempo de hacer lo que Dios quiere que hagamos. El perdón consigo trae humildad. Salmos 138:6. A ver. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor, cuando nosotros practicamos este don, que también es un don, el poder perdonar, cuando nosotros practicamos esto, nos exalta por la humildad. Pero el altivo, aquel que dice, no, que no tengo por qué, solo porque tengo dinero, porque tengo tal posición, yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie. ¿Amén? Hay personas que, bueno, incluso solo porque tienen puestos en el gobierno altos, ¿no? Yo nunca he visto pedir perdón
a alguien de alto rango en el gobierno, no, se creen mucho, son muy altivos. Esto trae mucha altivez y quita la humildad. Una de las artimañas más grandes de Satanás es en las personas, más que todo en los cristianos, poner pleitos, ofensas. Esas son una de las artimañas para que podamos estar en enemistad con las personas. Y ofender trae pleitos, ira, divisiones, odio, rencor y heridas en el alma. Entonces, esto nos conlleva a enfermedades incluso en el cuerpo, hipertensión, diabetes, cánceres, problemas del corazón, etcétera. Y no, a veces le pedimos a Dios, Señor, sácanos de tal problema, sácame de esto, sácame de lo otro. Pero el Señor nos pregunta, ¿y quieres que te perdone, pero ya perdonaste a los demás? Y no, Señor, pero perdóname tú, no quiero ir delante de Él y humillarme. Pero eso es lo que el Señor quiere, humildad. Él nos perdona, pero a veces hemos ofendido a otras personas y nos queremos quedar así, en ese mismo juego, ¿no? de, de ir a pedir perdón a Dios, pero a los demás no. Dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Ve cómo dice? No me acordaré más de tus pecados. Así mismo tenemos que hacer nosotros. No acordarnos de lo que nos han hecho, no estarlo volviendo a sacar una y otra y otra y otra vez. Porque entonces no tenemos limpio el corazón. ¿No? Amén. ¿Y qué relación pudiéramos tener con el Señor si nosotros venimos aquí a la iglesia, cantamos y hacemos de todo, pero al salir tenemos problemas? Algunos con las esposas, otros con los padres, hijos, hermanos. No hicimos nada, más lo que venimos a perder el tiempo a la iglesia. Escuchamos y a veces se nos habla de esto una y otra vez. Aquí nos entra y aquí nos sale. Entonces, yo les animo a que tomen en cuenta esta palabra y si hemos ofendido a alguien o todavía tenemos algo que nos han hecho, no me cuesta ser humilde y el Señor nos va a recompensar. Créanme que sí. El Señor nos va a recompensar porque eso es lo que Él espera de nosotros principalmente. Porque ese es lo más principal, es lo esencial para Él. Porque es lo que Él más practica. Es lo que Dios más hace, creo yo. Estar perdonar y perdonar. Y aunque como dice, está bien, está bien. Como dicen algunos, el Señor no es que va a estar perdonando y perdonando. Él ya nos perdonó una vez y para siempre. Amén. La palabra del Señor dice que si presentamos ofrenda delante del altar y allí nos acordamos de que tenemos enemistad con alguien o algún problema con alguien, dejemos ahí nuestra ofrenda y vayamos y nos pongamos a cuenta con esas personas. Luego de haber hecho eso, vengamos y presentemos nuestra ofrenda ante el altar. De lo contrario, a nada venimos, a nada. Si nosotros queremos que el Señor, nuestro Dios, nos perdone, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y no sé si alguna vez se han preguntado, ¿y será que si no lo hago, me iré al cielo?
En la Biblia se habla mucho de muchas personas creyentes que no van a estar ahí. Muchos creyentes. Incluso he escuchado de muchos pastores que se quedarían, pues. La vez pasada el pastor lo dijo, no recuerdo, fue una predicación, no fue la anterior, fue la domingo antepasado, estaba mencionando eso, que habrán pastores que se van a quedar, fue el jueves creo, el jueves fue que él lo dijo, muchos se van a quedar por aquel tiempo, y es por tener esas raíces de amargura, de no poder ser humilde delante de la gente, y hacer eso, hacer ese paso tan importante que es el pedir perdón. Ese es un arma muy poderosa para cualquier cosa, para derribar cualquier muralla, es el perdón. Y si no podemos nosotros pedir perdón a una persona que vemos, incluso personas a veces que queremos, nos queremos quedar solo, ay, vaya pasando eso, el problema, pero no vamos a poder hacerlo con el Señor. Somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos que tener esa esencia de poder ser humildes y poder seguir adelante y ser humildes, pedir perdón a las personas que ofendemos y nos ofenden a nosotros también. Y hablarle de esto a las demás personas, a veces servir como mediador. Yo en el trabajo me ha pasado, a veces veo que se pelean algunos y les he dicho, no ganamos nada con estar peleados, pero nunca se piden disculpas. Siguen así, la ofensa y quedó. Incluso compañeros que son cristianos se han quedado con eso, se han ido de la empresa, muy enojados, y siguen en la iglesia, y allá llegan a levantar las manos, y así van acumulando en muchos lugares, enemistades, problemas, rencores, odios, y nos presentamos así delante del Señor. Creo que eso no es correcto, pero quiero que analicen y pongamos en práctica en nuestra vida el perdón todos los días. Todos los días poner en práctica lo que es el perdón, porque nuestro Señor a nosotros nos ha perdonado. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.